presentamos la integración de Nureva con Aver. Actualmente tenemos conectado la barra de sonido de Nureva directamente al PC por USB y también hemos conectado una cámara de Aver, en este caso una DL30, conectada por USB al mismo ordenador. A nivel de software, lo único que tenemos que instalar es el Nureva Console, que es el software típico de Nureva, en el cual tenéis una nueva opción que dice Integration Camera Tracking. En Camera Tracking os tenéis que asegurar la primera vez que se habilita. Lo que hace este software es crear un servicio que por IP le va a dar la información a la aplicación de Aver, PTZ-Link, de la posición exacta en la que está el hablante, para que la cámara se posicione correctamente. La configuración en la aplicación de Aver es muy sencilla. Simplemente tenemos que añadir la cámara y después básicamente lo que vamos a decirle es modelo de la cámara, bueno, elegimos de la lista, le damos la IP del PC que está ejecutando la aplicación de Nureva, que en este caso es el mismo PC, por eso estamos utilizando la IP local, y por defecto dividimos los 180 grados de cobertura de Nureva en 8 canales. ¿Vale? Lo aceptamos y ya simplemente nos quedaría asociar a cada canal de audio que se va activando según estamos hablando en un sitio o en otro. Por ejemplo, yo ahora estoy en el canal 7, pues le puedo asignar un preset que bien lo puedo haber salvado anteriormente con el mando de distancia o lo podríamos salvar desde la propia aplicación. En este caso, este sería el preset número 1, pero por ejemplo, si me voy a otro canal, podríamos tener el preset número 2 y demás. Como ahora mismo lo tengo en automático, el canal 7 está enfocando el preset número 1. Si yo ahora hablo desde otra posición, si hablo desde esta posición, la cámara automáticamente se va a venir al otro preset, en este caso el preset número 2. Si me vuelvo a la posición del canal número 7 o canal número 8, que las tengo asociadas al preset número 1, la cámara se viene conmigo. Es así de sencillo. Esto solo se configura la primera vez y ya la siguiente vez que inicie el ordenador, automáticamente se va a ejecutar todo automáticamente, no hay que tocar nada.